calidad de Dios en mi vida. Así que, hermanos, les animo que a ustedes también, a pesar de las dificultades que puedan estar pasando, porque todos lo tenemos, todos los días, pero tenemos la seguridad de que Dios está de nuestro lado. Él nos va a dar las fuerzas, porque aprendíamos también que en nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Ella es muy linda. Yakita venció ahí. Ella estaba con la salud un poco débil, pero no se perdió esos últimos 2 días. Amén. Ahora sí, linda, contigo cerramos el bloque. El bloque de la fiesta de los tabernáculos. Amén. Amén, hermano. Lo que yo he podido experimentar es que a veces uno tiene, no solamente hay enfermedades del cuerpo, también enfermedades del alma, ¿no? Hay cosas que tenemos que sanar, las emociones, ¿no? Y esto fue un momento especial. La fiesta de los tabernáculos, parte del mensaje fue eso, sanar las emociones, ¿no? A veces no nos damos cuenta, ¿no? En el mundo natural hay doctores médicos que te sanan tu salud, pero también hay psicólogos. En lo espiritual, Dios es nuestro médico, ¿no? Que nos sana tanto las enfermedades físicas como las del alma, ¿no? Y siempre hay cosas por sanar, por mejorar, ¿no? Perdonar en todo sentido, perdonarse, la conmiseración y muchas cosas más, que a veces uno no se da cuenta. Amén. Y eso lo recomiendo. A veces bueno, vine 8 días, sí vine 8 días, pero es bueno. A veces uno tiene que darse cuenta, ¿no? Que uno tiene que estar con Dios, buscar a Dios para poder ser fortalecido. Porque si no, los afanes de este mundo te pueden ganar, te pueden vencer. Entonces, hay que buscar siempre de Dios, porque eso nos va a fortalecer y nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. 8 días. Somos promoción, somos promoción. Amén. Yo sé que otros también han estado, los que nos han estado apoyando también. Han sido días verdaderamente muy especiales, ¿no? Y los 8 días también, como decía en la mañana, hemos subido de peso algunos, porque hemos tenido que compartir, ¿no? Es parte de la celebración. Y bueno, pero sabemos de que Dios ha ministrado mucho nuestro ser interior. Amén. Y como decía en la mañana el pastor, decía, ¿no? A veces creen que nosotros los cristianos no tenemos nada que hacer. Y en realidad, más bien, antes de conocer al Señor no teníamos muchas cosas que hacer. Cuando conocemos al Señor nos damos cuenta verdaderamente de todo lo que necesitamos hacer. Y uno de los tiempos es esto, las celebraciones de estas fiestas que Dios nos permite celebrar miren, es una fiesta del Señor, es la fiesta para Él, pero Él es tan bueno que Él hace que nosotros disfrutemos de esa fiesta, ¿verdad? Y a veces pensamos que es nuestra fiesta. ¿Por qué? Porque su amor nos hace uno con Él. Amén. Muy bien, mis amados, ahora sí vamos a dejar al pastor para que pueda compartirnos la palabra del Señor y podamos recibir en esta mañana también y volver a continuar nuestro estudio del libro de Hechos. El libro de Hechos. Buenas noches con todos. Buenas tardes todavía Sí. no noches. Buenas tardes con todos. Vamos a, una vez más, meditar en la palabra del Señor y poder, una vez más, dejar que el Señor hable de nuestra vida. ¿Eh? Que en este día, una vez más, el Señor siga glorificando su nombre. Y como decía la pastora, vamos a volver a nuestro estudio del libro de los Hechos. Nos hemos quedado en qué capítulo, a ver si alguien me hace recordar, capítulo 16, claro, el 16 no terminamos, pero ahora vamos a empezar el 17. Vamos a ir rápidamente el libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a meditar en algunos versículos de este libro de Hechos, capítulo 17. Si lo encontraron, digan un fuerte amén. Amén. Muy bien. O sea,
Vamos a meditar en este capítulo 17. Bueno, recordando un poquito lo que hablaba la pastora también de la fiesta de los tabernáculos, que el próximo año propóngase en el Señor entender una cosa, que primero que la fiesta es la fiesta del Señor. La hacemos nuestra fiesta, pero es la fiesta del Señor. Y Dios trae bendiciones abundantes cuando comprendemos Él. Pero también, si es que el Señor lo quiere así, el próximo año usted puede celebrar con nosotros la fiesta aquí y en Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Está difícil, ¿no? Pastor, hay guerra. Y en realidad, Israel no está en guerra. No está en guerra. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo? Si yo veo que hay misiles, llegan y todo. Claro, sino que Israel no está en guerra. Israel se está defendiendo, que es otra cosa. Porque una guerra es cuando un país y otro país, o sea, se declaran una guerra y los dos van a un combate. Pero Israel nunca declaró guerra a nadie. Israel simplemente se está defendiendo. Y este año la fiesta se ha realizado con pocas personas, bueno, pocas no, o sea, cerca, poco más de unas cuantas poquito más de 1000 personas han estado ahí en la fiesta, pero se ha realizado. Y el próximo año yo creo que las cosas van a estar mucho mejor porque el guarda de Israel no duerme, dice, y él está cuidando de su pueblo, de la nación todavía que necesita volver a la comunión con Dios. Y a veces nosotros vemos por la televisión muchas informaciones ¿no? De que Israel está atacando y que las personas están muriendo y gente inocente. Y lamentablemente las noticias que vienen del exterior a nuestro país están distorsionadas en la realidad. Y por eso es que a veces nosotros entendemos, pero ¿qué está pasando allá? Y en realidad ya se cumplió un año, hace un año exactamente, de que hubo esta masacre, ¿no? Murieron más de 1000 civiles inocentes y que finalmente pues fueron prácticamente masacrados. Niños, dice que los niños, bueno, los metían los terroristas, ¿no? Porque son terroristas. Los metían en las microondas y los veían morir así a los pequeños. Sí, pero una cosa, eso no ha salido en la televisión, no sale. ¿Por qué? Porque lamentablemente Israel tiene muchos enemigos, pero tiene amigos en el pueblo de Dios. Y eso es declarado por el primer ministro de Israel. Nuestros mejores amigos son los cristianos. Son los cristianos evangélicos que están allí. Entonces, la última vez que yo estuve en la fiesta del tabernáculo fue antes de la pandemia, en 2019. Pero con la ayuda del Señor yo sé que Dios nos quiere llevar a Jerusalén. Dios nos quiere llevar un día, sueño un día, que Dios nos va a llevar a celebrar su fiesta a Jerusalén. Y en verdad, sí, o sea, sueñen. Parece como que podría, es una mala broma, ¿no? En realidad, si usted cree que Dios puede hacer eso en su vida, Dios puede orar. Lo único que necesitamos es fe y, como dice nuestro pastor, el apóstol René Terranova, tenemos que estar en la lista de invitados. Estamos en la lista de invitados, vamos. Mi esposo y yo hemos estado en esa lista con algunos hermanos más de la iglesia, ¿no? Acá, por ejemplo, está Pamelina, ella también ha subido a Jerusalén, y otros más. Queremos ir este año, que viene con la ayuda del Señor, y poder ir a Jerusalén y poder celebrar la fiesta. Amén. ¿Cuántos dicen amén otra vez? Amén. Sí puede ser, y si te propones, el Señor lo va a hacer. Muy bien, y entonces celebramos tabernáculos y celebramos la fiesta del Señor. El Señor dijo, no se entristezcamos, sino estemos con alegría, viendo lo que el Señor quiere hacer.
porque a veces dejamos entrar a nuestro corazón desesperación, dejamos entrar miedo, temor, y a veces salimos con la mentalidad de nuestra casa y decimos, uy, ahora no sé si regresaré, no sé si pasará algo conmigo, pero en realidad dice la palabra que el justo está confiado, que el Señor está cuidando, que el Señor está guardando su vida. Y yo creo que vienen tiempos especiales. Recuerdo un poquito esto, este año que estuvimos en Brasil, con mi esposa, y contaba una pastora, una apóstola, contaba la experiencia de que el último día, justo antes del día de los ataques, ella estaba en el aeropuerto y le decía a una hermana de su iglesia, le decía, mira, acá estamos en el aeropuerto, no pasa nada aquí, todo está bien. Y inmediatamente, cuando se comenzó a escuchar el sonido de las bombas y la gente corría de aquí para allá, y era una cosa terrible, ¿no? Del momento de decir, no pasa nada, y comenzó el bombardeo y los misiles comenzaron a caer y a ser destruidos en el aire. Y, pero aún así, me costaba la pastora, apóstola le decía que el próximo año voy a ir a Jerusalén. Y la hermana decía, pastora, no vaya, por favor, no vaya porque está terrible. No, ese es el lugar más seguro de toda la tierra. Es más seguro de toda la tierra ese lugar. Y así, ¿no? A veces nosotros, por alguna situación que pueda suceder en nuestra vida, a veces dejamos entrar el temor a nuestro corazón. Y Dios no quiere eso. Él quiere que tengamos paz y cuando salgamos a poder enfrentar la vida cada día, la hagamos, o sea, como dice Romanos 8, somos más que vencedores en el Señor. ¿Cuántos podemos decir amén a ello? Entonces, necesitamos caminar. Y miren, aquí en el capítulo 17 del libro de Hechos, encontramos una situación muy, pero muy interesante de las cosas que suceden, que sucedieron con el apóstol Pablo. Recordamos que el apóstol Pablo tenía una premura, tenía algo más importante que hacer, que era el hecho de que la palabra del Señor llegue a cada corazón. Vamos a leer en el capítulo 17. Dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, dice, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, dice. Y Pablo, como acostumbraba, dice, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, dice, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, dice, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bien, aquí encontramos como les decía, cuando nosotros tenemos en nuestra vida claramente, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti, por ejemplo? ¿Quién es Él? Él es, bueno, es Dios, es el Hijo de Dios, es también enviado por el Padre,
Él, Él está con nosotros. Él nos ayuda. Es la imagen viva del Dios de amor, del Dios que provee, del Dios que trae todas las cosas para nosotros. Él es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros tenemos la convicción de quién es Jesús, entonces en nuestra vida hay un cambio sobrenatural. Por eso dice que la palabra que las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces yo tengo esta palabra como vamos a decir, la dirección para mi vida de todo lo que Dios quiere hacer. Y eso lo entendió el apóstol Pablo. Lo entendió porque desde que conoció al Señor, lo primero que hizo fue decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, al decirle, ¿qué quieres que yo haga? Le estaba diciendo, Señor, yo me pongo a tu servicio, yo pongo mi tiempo, pongo mis talentos, pongo mis tesoros, pongo mis habilidades, pongo todo para que tú comiences a obrar y comiences a hacer en mi vida lo que tienes que hacer. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos hecho eso desde que decidimos seguir a Jesús? Que la convicción de lo que hemos creído, en quién hemos creído, es más fuerte que nuestras circunstancias. Es más fuerte que todas las cosas que nos pueden pasar porque sabemos que nosotros tenemos un destino final. ¿Eh? Pregúntale a Gustavo, ¿tú sabes cuál es tu destino final? ¿Cuál es tu destino final? ¿A dónde vamos? Si uno, por ejemplo, toma un avión, toma un vuelo, ¿no? Hay toda una planificación para ello. Usted primeramente tiene que comprar su ticket de avión. No va a decirle a la persona que le vende el ticket, no va a decir, ¿a dónde quiere viajar? No, a donde usted quiera, ¿no? Y usted entra a un proceso simplemente porque tiene que ir a un destino, le van a seleccionar, ¿no? Usted selecciona un aeropuerto, usted selecciona una línea aérea, usted selecciona un asiento y usted llega al aeropuerto con anticipación y todo, y usted está esperando que llegue a su destino. Imagínese que usted llegue al aeropuerto y usted está en el avión y el piloto dice, señores, no sabemos a dónde vamos a ir, pero a algún lugar iremos y llegaremos. No hay nada de eso. Uno, cuando decidió seguir al Señor, es igual. No tiene un punto de partida y un punto de llegada. El punto de partida es el camino de Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. ¿Y a dónde llegamos? A la vida con Él. A la casa de Él. Al lugar de su morada, nuestra morada eterna, que es la vida eterna con Él. Pregúntale qué tal. ¿Tú sabías eso? Entonces, tenemos, o sea, que entender, y el apóstol Pablo lo entendió de esa manera, porque cuando alguien conoce a Jesús, lo único que respira, y lo único que hace, y lo único que come, y lo único por lo cual está siempre, todos los días, es decir, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer lo que tú me has dicho. Entonces, por eso había en el corazón del apóstol Pablo, porque, mire, el apóstol Pablo levantó una generación apostólica. Y apóstol, como les dije en estas semanas que pasaron, apóstol significa alguien que da la vida. Cuando Jesús estaba diciendo que, y el libro de Hechos lo repite, ¿no? Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. El libro de Hebreos dice que Él es el sumo pontífice, Él es el apóstol, Él es el enviado. Y para morir nació, para dar su vida. Y apóstol significa eso, más que un título, es la vida de Él, es dar la vida. Y cuando el apóstol Pablo también fallece, o sea, muere, no muere de muerte natural, él murió martirizado. La mayoría de los apóstoles de Jesús murió martirizado, murió de muerte natural. El único que murió, y dice la Escritura, pero también había sido martirizado, fue el apóstol Juan, que murió simplemente de muerte natural. Pero todos los demás dieron su vida. Entonces, cuando el apóstol
Pablo entiende ello, o sea, está dando su vida, todo lo que tiene para poder comunicar, para poder hablar de Jesucristo. Y por eso es que llega a la sinagoga. ¿Por qué llega a una sinagoga? Y dicho sea de paso, la sinagoga era un lugar de reunión, era como una célula, ¿no? En este caso, donde se reunían para estudiar la palabra. En Jerusalén, hasta el día de hoy, todas son sinagogas. El único templo que está en Jerusalén está destruido, como lo predijo Jesús. Y en esa sinagoga se enseñaba, hasta el día de hoy se siguen las sinagogas, en los lugares, se enseñando la enseñanza, la escritura, la Torá, todos los días, ¿no? De los sábados, y están ahí. Entonces el apóstol Pablo, como era fariseo y estaba también en las sinagogas, él va inmediatamente y se queda 3 días, dice, debatiendo, discutiendo, ¿no? Y me gusta otra traducción que dice, no solamente discutiendo, sino razonando, haciendo que las personas entren en una razón. ¿Y cuál es la razón? La razón es entender quién es Jesús para ti, para mí. A veces nosotros no entendemos, o sea, hablábamos en Tabernáculos esto, ¿no? Que el Señor dice, es por mi espíritu, que debemos vivir en el espíritu. O sea, todo, por ejemplo, en este momento estamos practicando este vivir en el espíritu, porque estamos escuchando la palabra. Usted vino con todo su corazón a este culto, a escuchar. Cuando usted va a su célula, usted también escucha en la enseñanza del Señor. Esa es la vida del espíritu, o sea, alimentar el espíritu que ha sido vivificado por Jesús, por el Padre, a través de la obra de ese Espíritu Santo que ha vivificado nuestro espíritu. Porque imagínese usted, antes buscaba de Dios antes de conocer al Señor. No, usted tenía otras prioridades, pero desde que decidió seguir a Jesús, su espíritu que ha sido vivificado busca a Jesús y busca la vida del Espíritu. Entonces, esa vida del Espíritu es llenarme de Él, pero también dice, anda en el Espíritu. O sea, ¿qué es andar en el Espíritu? Practicar todo lo que estamos aprendiendo aquí. De nada tiene sentido en nuestra vida, solamente si ponemos información en nuestra mente y no practicamos lo que vivimos. Entonces necesitamos practicar. Dile por favor que está a tu lado, así un codito suavecito nomás. Tienes que practicar lo que tú entiendes de Jesús. Y la vida de Jesús es esa. O sea, Jesús nos enseñó un modelo, por eso estuvo con sus discípulos, caminó con ellos, les enseñó las cosas prácticas. En un momento, por ejemplo, cuando algunos no escucharon la palabra y no recibieron en una ciudad la palabra, dos de sus discípulos les dijeron, Señor, ¿por qué no oramos para que caiga fuego del cielo y consuma a toda esta gente pecadora que no quería recibir la palabra? Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu soy. Porque Jesús recorría los lugares y la gente que no escuchaba esa palabra, el Señor tenía tanta misericordia que los veía como ovejas sin pastor. Y por eso esos discípulos fueron apodados, ¿cómo los apodaron? Los hijos del fuego. Dile que está a tu lado, que no te pueden así, como hijos del fuego. Ten misericordia de tu vecino, de tu vecina, de tu amigo, de tu hermano, de quien sea que no conoce al Señor. No pidas que caiga fuego y lo consuma, sino, Señor, que tu misericordia sea con ellos, que puedan de ellos recibir la palabra en un momento. Y el ingrediente para que esa persona reciba esa palabra es tu vida. Si no ven a Jesús en tu vida, imagínate cómo las personas podrán conocer al Señor. Mira que está a tu lado, el Señor te está hablando a ti. No disimules. Entonces necesitamos entender esto que el apóstol Pablo comprendió. Entonces él estaba enseñándoles el camino y a pesar de todos esos 3 días, ¿hubo cosecha o no hubo cosecha? Sí hubo cosecha. Y por eso dice así, versículo 4, y algunos de ellos, dice, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas
y de los griegos piadosos, dice, o de los que buscaban a Dios. O sea, los judíos que habitaban en esa zona, en Anfípolis y Apolonia, recibieron la palabra y creyeron, porque estaban ahí en esa sinagoga. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, o los griegos que buscaban a Dios, se tenían ese deseo de amar al Señor y obedecerle, gran número, muchas personas, y mujeres nobles, no pocas. Cuando dice no pocas, o sea, está diciendo que había muchas de ellas que recibieron la palabra. Entonces, el mensaje que transforma nuestra vida es el mensaje de que Jesucristo es el Rey. ¿Cómo yo puedo decir a las personas, comunicar que Jesucristo es mi Rey? Cuando Él gobierna mi vida completamente. Cuando yo dejo que el gobierno del Espíritu sea completo. Por ejemplo, Señor, ¿cuándo sabemos que nuestra boquita nos gana? Dice Santiago que el que refrena su boca, su lengua, es un hombre que sabe, en otras palabras, vivir el principio de la palabra, ¿no? Que dice que uno debe ser paciente, que uno debe ser misericordioso, que uno debe tener esa actitud en el corazón de cambio para que Dios comience a obrar. Entonces, el que refrena su lengua es un hombre sabio. Por favor, dile que está a tu lado, digo, hombre sabia, hombre sabio, mujer sabia, está a tu lado, mujer sabia. ¿Por qué? Porque así es la perfección de Dios en el corazón nuestro. Entonces, cuando yo tengo que esa vida trabaje dentro de mí, entonces estoy diciendo, Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es el que está trabajando, el que está formando en mí, el que está haciendo todo eso poderoso. Entonces, y en ese proceso nosotros estamos, en el proceso de que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. ¿Amén? Ya no dirigimos nosotros nuestra vida, ya no gobernamos nosotros nuestra vida, sino Jesucristo gobierna en nosotros. Él es Señor. Porque mire, en los imperios de ese tiempo, el César, ¿no? El César, el emperador romano, él decía una cosa que se tenía que cumplir. Si él decía, se suben los impuestos, todo tiene que pagar, nadie podía decir nada, porque si decía algo, moría. El César era el Señor. El César era considerado hasta un dios. Entonces, cuando viene Jesucristo, viene el reino de Dios a la tierra para que la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús, gobierne nuestra vida. No es con fuerza, no es con poder, sino es a través del Espíritu de Dios. Hay dos maneras de dominar al pueblo. Una es así, a rajatabla, a la fuerza. Imagínese usted la iglesia del Señor así, pobrecito el que no me venga al culto. Imagínese. O sea, así, así es César. Pero Jesús cuando viene, Él conquista los corazones. Él conquista tu vida y te dice, eres tú el que tiene la llave de tu corazón, no no la tiene Olivera de su paso. O sea, es el que tiene la llave del corazón, eres tú. Por eso Jesús cuando dice, el que escucha mi voz, oye mi voz, de aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, y esa es la puerta de tu corazón. Entonces Jesús viene a señorear de nuestra vida, no viene a obligarnos, viene a señorear, es por voluntad propia que nosotros entramos en su reino y nosotros decidimos obedecerle por amor. Amén. Por amor. Ay, Señor, tantas cosas me pides, tantas cosas que tengo que hacer para hacer. Pero Señor, yo te voy a seguir no a la fuerza. Me rindo, sigo. Quiere que su esposo cambie, quiere que sus hijos cambien, entonces haga lo que Jesús hizo.
conquiste el corazón. Enseñe el mandamiento por amor, no por la fuerza. Enseñe el mandamiento por el ejemplo, porque con el ejemplo es mucho más fuerte la palabra que usted puede seguir. Por eso dice la palabra, y el apóstol Pedro lo escribe, que muchas personas son ganadas para el Señor por una vida sin palabras, solo mi testimonio. Entonces, ese es el señorío de Jesús. Eso es lo que... ¿Cuántos queremos vivir ese señorío? ¿Cuántos queremos vivir el señorío de Cristo? En esa dimensión. Entonces, y miren, cuando vivimos así, la cosecha es poderosa. Las vidas creen, porque la palabra, por eso que nosotros, hay un dicho que repetimos en la red de hombres cuando los varones juntamos, en la célula también repetíamos esta palabra. El hombre es tan bueno como lo es su palabra. Si yo cumplo mi palabra, cumplo lo que yo prometo, entonces esa palabra, ese testimonio, esa fidelidad y eso que yo soy se comprueba por mi ejemplo. Y el ejemplo más que imponer algo es el ejemplo arrastra, o sea, el ejemplo hace que tú puedas seguir. Por eso Jesús tenía tal y tal impacto en las personas. Y cuando yo proclamo la palabra de Dios, así como la hizo el apóstol Pablo aquí, las vidas simplemente por el poder de la palabra. Diga conmigo, el poder de la palabra. El poder de la palabra Transforma transforma todo el corazón. todo corazón. La palabra de Jesús esa palabra es la palabra más poderosa de esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida y Él me ha llamado a que yo también continúe y haga lo mismo. Entonces, terminando esta parte, creyeron muchos. Y dice, cuando creyeron ellos, dice, entonces los judíos que no creían, dice, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jacob, procuraban sacarlos. Pero como no los hallaron, no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Dile por favor al que está a tu lado, trastornador. Trastornadora. Mire, ¿por qué estaban siendo trastornados? Porque detrás de esto había un poder religioso. Los fariseos no permitían que otras personas le enseñasen. La enseñanza, la doctrina, ellos decían, nosotros somos los maestros de los maestros. Los únicos que pueden dar una conferencia magistral somos nosotros, los demás no saben nada. Y se llenaron de celos. Había el orgullo de la escritura, o sea, de decir, ay, yo sé mejor, yo sé más. Pero se hacían ellos, o sea, maestros a sí mismos, pero no delante de Dios. Y cuando ellos comenzaron a ver que el evangelio, o sea, la palabra, ¿por qué es el evangelio? Evangelios son nuevas noticias, buenas noticias. Las buenas noticias es que Jesús vive, Jesús me cambió, Jesús hizo algo y sigue haciendo algo poderoso en mi vida. Esas son las buenas noticias, esas son las noticias nuevas. La noticia nueva, hoy, por si acaso, esta es la noticia nueva. Jesús es el Señor de mi vida. Jesús transformó mi vida. Jesús está cambiando mi vida todos los días. Ese es el evangelio. Es más que una palabra, es la vida de Jesús en mí. Eso es el evangelio. Y aquí vemos cómo estos fariseos buscan, ¿no? O estos, vamos a decir así, estos judíos celosos de la enseñanza, que solamente tenían enseñanza buena, correcta, única, pura, sana. Tienen celos porque ven que el Evangelio de Jesucristo está transformando vidas, está cambiando pensamientos. Y buscan, dice, gente ociosa. Buscan gente que no tenía nada que hacer y comienzan simplemente a alborotar la ciudad. Y eso es lo que ocasiona el Evangelio.
el evangelio incomoda. Cuando una vida es transformada, las personas dicen, esta persona me está quitando puntos. Esta persona está brillando más que yo. Lo mío, yo sé que es fácil, que no tiene una firme, un cimiento firme, y cuando ven llegar a alguien que verdaderamente es transformado, entonces allí alborota las vidas. Si no, pregúntate tú, desde que decidiste seguir al Señor, ¿cómo tu familia muchas veces pudo haberse puesto en tu contra? No porque tú estabas haciendo las cosas mal, sino porque tú decidiste seguir a Jesús. Por eso Jesús dijo, yo he venido a traer espada, he venido a traer. ¿Usted piensa que he venido a traer paz solamente? Sí, soy el príncipe de paz, pero he venido a poner en contra a las personas por mi palabra. Si tú decidiste caminar fiel, obedientemente, ser un hombre de bien, y hay alguien que dice, no, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, y yo voy a caminar hasta el final así. Entonces, cuando una vida transformada alumbra, las tinieblas comienzan a hacer un alboroto. Las personas que no tienen a Dios dicen, no puede ser, entonces no, así no. Entonces, y ahí es donde viene lo que Jesús decía, seremos perseguidos por causa de su nombre. Pero aquí encontramos algo mucho más fuerte, es que cuando Cristo Jesús ha cambiado mi vida, yo también soy un agente de cambio. ¿Ven? Soy alguien que ha sido llamado para que no haya más oscuridad. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros queremos que siga habiendo más violencia en nuestra nación? Yo no quiero. ¿Tú quieres? Pregúntale que está aquí. ¿Tú quieres que haya más violencia en nuestra nación? Claro, es una pregunta ilógica. Yo no quiero. Tenemos que orar. Tenemos que pedir al Señor que traiga paz sobre nuestra nación. Y si bien es cierto, hay violencia, pero también hay otras cosas buenas que pasan en nuestro país. Hay una parte que sí está trayendo ese espíritu de muerte y claro, tenemos que orar para que eso cambie, el Señor transforme. Y allí es donde nosotros entramos a fallar. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido que las cosas no continúen como están. ¿Cuántos queremos que esta nación cambie? Que la corrupción se vaya, que ya no haya más muertes. No solamente que las cosas se anden bien, sino que podamos como nación creer que hay un Dios todopoderoso que cambia y transforma las vidas y que ese Dios todopoderoso nosotros nos estamos preparando para el día en que Él va a venir. Amén. Tenemos que preparar, tiene que estar a tu lado, tenemos que prepararnos. No podemos dejar a las personas como están. Tenemos que ser fieles. Y cuando tú eres un fiel hijo o hija de Dios, te conviertes para otros en un alborotador. Porque tú dices, esta es la vida que a Dios le agrada, esa no le agrada al Señor. Si tú vienes a Él, Dios va a transformar tu vida poderosamente. Y ese es el mensaje cuando Jesucristo es nuestro Señor. Amén. ¿Cuánto queremos que Jesús gobierne nuestra vida? Completamente. Que transforme, que cambie, como le decía en la mañana a los hermanos, desde el día que nosotros venimos a Jesús, nosotros cambiamos de ser algunas personas que no teníamos nada que hacer para hacer muchas cosas. Como dicen allí, ¿no? Dejamos el ocio para poder hacer mucho para eso. Dejamos que el Señor gobierne nuestra vida. Es que necesitamos caminar en ese principio. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Entonces, ese es nuestro corazón. Si tú, por ejemplo, le quieres decir al Señor en esta noche, Señor, que así sea mi vida a partir de ahora. Yo pueda vivir esta palabra y pueda ver
verdaderamente que esto que está escrito, tengo que vivirlo. Tengo que sea parte de mi vida. Y si está siendo parte, Señor, entonces que venga mucho más de tu vida para yo ser ese agente de cambio, así como tú lo fuiste y nos dejaste en legado. ¿Cuántos dicen amén a él? ¿Cuántos quieren él? ¿Cuántos desean ello con todo su corazón? ¿Ven? Entonces, si tú deseas eso, vamos a ponernos de pie. Vamos con una respuesta al Señor.